Pues bueno, volvemos a empezar. Hablamos de lo que es el prompt. En el contexto de la inteligencia artificial, el prompt es, digamos, una entrada, un input inicial al modelo de inteligencia artificial con el que estemos trabajando para guiarnos en su respuesta. Por tanto, podemos decir que la ingeniería de prompts, es decir, es la habilidad de formular nuestros prompts, nuestras solicitudes, nuestros requerimientos, de manera que la inteligencia artificial pueda entender de mejor manera todo lo que queremos, todo lo que requerimos. Y además, entregarnos a cambio, darnos en respuesta las cosas más relevantes y efectivas para nosotros. Al final, lo que estamos es hablando con la máquina en un lenguaje que la inteligencia artificial entienda de la mejor forma posible. ¿Qué le hacemos al prompt? Al prompt le podemos hacer una pregunta, podemos hacer un requerimiento o podemos solicitarle una acción. Y esto es lo bonito, o la belleza, o lo original, o lo diferente del modelo GPT, es que no todos los prompts son creados de igual manera. No todos los prompts son, contienen la misma información. ¿Vale? Por tanto, de la misma forma que nuestras frases para una persona pueden ser entendidas de una manera o de otra, en el caso de inteligencia artificial ocurre lo mismo. Es decir, cuando la forma en la que escribamos nuestros prompts, la forma en la que le preguntemos o le requiramos a la inteligencia artificial, va a marcar el tipo de respuesta que obtengamos. ¿Vale? Elisa, que ha levantado la mano. Dime, Elisa. Elisa. Ay, sí, que todavía que los profesores que nosotros le formulamos, en este caso del ejemplo del ChatGPT, ¿no? No, no te he oído bien. Es que se te oye muy entrecortado. El prompt, en el caso del ChatGPT, es la pregunta o lo que nosotros le formulamos al chat, ¿no? Sí, pero como vamos a ver, es más que una pregunta. Tal como dije ayer, esto no es Google, ¿vale? Esto no es Google al que le hace una pregunta para que te devuelva el contenido que hay almacenado en la en Internet. Esto es algo más que una pregunta. Tú le puedes hacer una pregunta o puedes pedirle una acción, ¿vale? Tú puedes Pero bueno, me refiero decirle, que es lo que nosotros proponemos, digamos, exacto, es con el lo que input que iniciamos. damos. Es decir, es lo que solicitamos a la máquina, Claro. esta solicitud, este input que hacemos inicialmente, ¿vale? Sí. Ok, bien. Para crear un prompt en inteligencia artificial, perdón, para dar un prompt en inteligencia artificial tenemos que tener en cuenta una serie de principios, ¿vale? El primero de los principios es la claridad. Tenemos que dar instrucciones sencillas y claras. El segundo es el foco. Es crucial que nuestra pregunta tenga un propósito claro que guíe la conversación y mantener ese tema en el objetivo. Y el tercero es la relevancia. Tenemos que asegurarnos que nuestras preguntas son relevantes para el usuario, ¿vale? Y por tanto, el contenido de la conversación tiene que ser coherente. Vamos a ver, digamos, tres niveles de prompt. El primer nivel, perdón, intermedio no. El, este es el primer nivel, ¿vale? Vamos a hacer, ¿dónde está aquí? Teniendo en cuenta estos principios, ¿dónde está?
os voy aquí entra Macarena. ¿Veis las votaciones? ¿Sí? Bien. Llevo un cuestionario aquí. ¿Ves un cuestionario? Os ha aparecido un cuestionario, ¿verdad? Bien. Mensajes ¿En este cuestionario? ¿No? ¿No te ha parecido algo como esto? El PROM, nivel básico, lo de claridad y relevancia. Bien. Te ha tenido que aparecer el cuestionario a todos. ¿Os aparece el cuestionario? Sí. ¿Sí? Pero ¿dónde lo miro? A ver. Os ha tenido que aparecer como un pop-up en Zoom. Y pues no sé dónde mirarlo. No sé. Veo la ventana con los compañeros. Mira, si te vas a la barra de Zoom, ¿vale? Sí, Hay una cosa que pone votaciones. Pues yo no la veo. Joaquín, ¿a ti cómo te ha parecido? A mí directamente la pantalla, votación y cuestionario. Mensaje 101. Seleccione el PROM que considere que sigue los principios de claridad. Silvia, ¿a ti te aparece? ¿Sí? ¿Fátima? ¿Al resto sí? Sí, a mí me aparece. No sé. A mí también. Bueno, vale. Bueno, da igual. Bueno, aquí os he puesto dos prompts, ¿vale? Uno que dice, puede indicarme qué sucedió en el mundo en el 2020 y otro puede indicarme un resumen de los principales eventos, etcétera, etcétera. Quiero que votéis aquel prompt que consideráis que sigue los principios que hemos dicho de claridad, foco y relevancia. Votad ya. ¿Qué puede indicarme el principio de evento de política global? Esto es para ver un poco lo que... ¿No habéis votado ninguno todavía? Sí, yo he votado. Yo he votado ya. ¿Habéis votado todos? Sí. Esta muchacha que no le salía puede ser que tuviera que subir la pantalla, ¿no? Ah, Que lo intente. ¿qué? O sea, que desde para No arriba. sé, aquí abriendo, moviendo, probando cosas y no sé. En la barra inferior de la pantalla aparecía votaciones. A ver, voy a reiniciar la votación porque... Bien. Votad ahora otra vez, por favor. Es que no me está saliendo el resultado. Yo ya he votado. Nada, no me sale. Bueno, no sé por qué no funciona. La votación Bien. se cerró antes de que enviara mi respuesta. La he abierto de nuevo. Sí, Pero no está funcionando, no te preocupes, yo no he está funcionando. respondido y me ha puesto eso. Que yo le he dado. Ya. Pero no sé por qué no está funcionando. Algún problema habrá. Luego lo revisaré. Para que no me lo tire. Bien. De las dos opciones, ¿cuál es la que habéis votado? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. Bien, correcto. ¿Vale? Es decir, al final se trata de tener la máxima información posible. Vamos a dar un pasito más en cómo hacer un prompt, ¿vale? Y hablemos de, digamos, el nivel intermedio. En este nivel vamos a hablar de algunos aspectos adicionales que tenemos que considerar a la hora de escribir nuestros prompts. Aquí hemos marcado algunos de los parámetros que tenemos que considerar. El primero es el rol. Lo que hace es indicar desde qué perspectiva se va a contestar. Pues actúa como un experto en marketing, actúa como un profesor de primaria, actúa como el CEO de una multinacional
o como un amigo dándonos un consejo, ¿vale? El tono indica cuál va a ser el tono de la respuesta. Un tono formal o un tono desenfadado. La audiencia nos indica a qué audiencia va dirigida la respuesta. No es lo mismo si la respuesta, por ejemplo, un tema técnico, va dirigido a una audiencia sin conocimientos o con conocimientos bajos a una audiencia de expertos. El estilo señala el estilo de la respuesta. Puede ser un estilo directo, detallado, descriptivo. Formato. Indica el formato en que se va a responder. Por ejemplo, longitud o que la respuesta esté estructurada en títulos, subtítulos y tal, o que se responda en una tabla que incluya tal, tal y tal. Y luego un concepto que un poco raro, que es la temperatura. ¿Qué es esto de la temperatura en ChatGPT? ¿Que hace calor o que hace frío? La temperatura lo que hace es controlar el nivel de creatividad o conservadurismo de las respuestas generadas. Cuando se establece una temperatura alta, las respuestas generadas por ChatGPT serán más creativas y, por tanto, mucho más sorprendentes, digamos. Pero también pueden ser más incoherentes o más irrelevantes. Por tanto, cuando se establece una temperatura baja, las respuestas serán más predecibles y más coherentes, pero también menos creativas. Hay una tabla de valores sugeridos que luego os paso, en el que se indica temperatura baja es de 0,1 a 0,3, temperatura media de 0,4 a 0,6, que este es el valor predeterminado en caso de que no pongamos nada, y temperatura alta es de 0,7 a 1, ¿vale? Es decir, va de 0,1 a 1. Es importante tener en cuenta que los valores de la temperatura recomendados dependen ¿de qué? Pues del propósito de la conversación. Por tanto, es recomendable experimentar con diferentes valores para evaluar las diferentes propuestas generadas. Es decir, si lo que buscamos son respuestas creativas, extravagantes incluso, pues pondremos una temperatura muy alta, ¿vale? Y lo que tenemos es que aprender a jugar con ello. Recordemos que por defecto la temperatura que se utiliza es la temperatura media, ¿vale? El concepto de temperatura. Dime, Elisa, que has levantado la mano. Sí, esa temperatura que estás diciendo que es algo que yo configuro desde primeras en el chat. Sí, ahora explicaremos cómo. Vale, ok. ¿Vale? Sí, la temperatura la configuramos o la definimos de la misma forma que definimos el rol, el tono o la audiencia. ¿Vale? Y ahora vamos a trabajar sobre uno de los hacks más importantes, de las técnicas más importantes, que es el actúa como, ¿vale? Que es el que indica el rol. Es decir, esto nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, y esto es un prompt real, que además podéis copiar y pegar, ¿no? Que es un rol, un hack un prompt que podéis utilizar. Por ejemplo, actúa como, en este caso, actúa como el CEO de una hipotética empresa. Tú eres el responsable de tomar decisiones estratégicas, gestionar los resultados financieros de la empresa y representarla ante los stakeholders externos. Se te proporcionarán una serie de escenarios y retos a los que responder. Debe de utilizar para ello tu mejor juicio y habilidades de liderazgo para encontrar soluciones. Recuerde que debe de ser profesional y tomar decisiones en el mejor interés de la empresa y sus empleados. Fíjate lo que estamos haciendo en el principio. Lo que estamos haciendo en el principio es todo lo que hemos visto aquí. Le estamos indicando el rol, pero junto con el rol le estamos indicando el tono, el estilo en el que queremos la respuesta. Esto lo podríamos copiar y pegar
para 20.000 prompts. Y luego, ¿qué es lo que decimos en la última frase? Tu primer reto es, o tu reto es, ante una posible situación de crisis que sea necesaria la retirada de un producto, ¿cómo gestionaría esta situación y qué medios tomaría para mitigar cualquier impacto negativo en la empresa? ¿Vale? Es decir, estamos indicándole cómo tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que dar respuesta, ¿vale? Y le damos un primer reto, ¿vale? Aquí, ¿le podríamos meter la temperatura? Sí. Le podríamos decir con una temperatura de 1, ¿vale? Le diríamos con una temperatura de 1 y nos daría una solución muy creativa, ¿vale? Pero lo mismo, totalmente irrelevante para lo que queremos. Bien, antes de seguir, os he dejado esto, ¿vale? Esto es un acceso a Awesome ChatGPT Prompts, que es un repositorio de prompts, en este caso de GitHub, que es un repositorio que contiene una amplia colección de prompts con diferentes roles y escenarios que se pueden utilizar con ChatGPT, ¿vale? Para mí es un recurso excelente para la inspiración y os ayudará a realizar de manera eficiente pues prompts. Se puede acceder escaneando el código QR. De todas formas, en esta presentación hay varios prompts que vais a poder usar y si nos vamos a la formación de hoy. Bueno, no me deja entrar porque no he terminado todo. Si nos vamos a la formación de hoy, espera que os la voy a enseñar de otra manera. Esto, pues, no se puede como yo quiero. A ver, cursos. Recordar que para poder ver la información de hoy, tenéis que haber respondido a todo lo de ayer, ¿vale? Bien, en la formación, en la información que vais a tener hoy dentro de la formación, en lo que se llama propuesta de valor de cliente, os vais a encontrar, no, propuesta de valor de cliente no, inteligencia artificial, os vais a encontrar dos cosas. Uno, aquí es un directorio de prompts, aquí tenéis un Excel con 454 prompts efectivos y testados para ayudaros a realizar prompts a nivel empresarial. Están en inglés, pero los traducís rápidamente con el propio traductor de Excel, porque están en un Excel. Y tenéis un artículo bastante bueno sobre cómo utilizar, qué parámetros utilizar para realizar prompts, ¿vale? Aquí os habla de la temperatura, etcétera. ¿Vale? Es decir, que tenéis muchísima información para poder trabajar con prompts, ¿vale? Parte de esta que os acabo de dar. Un segundo, que me vuelvo otra vez a la presentación. Sí. Por favor. Bien. Bien, vamos a seguir. Bien. Aquí lo que os he dejado es una plantilla, ¿vale? Que es totalmente efectiva para guiar en cómo tenemos que actuar con el actúa como, el tono, el estilo, la audiencia y el reto, ¿vale? Recordad que cuanto seamos más específicos
en la respuesta se ajustará mucho más a lo que requerimos. Es decir, siempre es actúa como, ¿vale? Indicar el rol, manteniendo un tono, indicar el tono, un estilo, indicar el estilo, teniendo en cuneta, no en cuenta, que te diriges a una audiencia y describir la audiencia, y luego quiero que respondas a, ¿vale? Con un formato y tu objetivo es, ¿vale? Hacerlo. Esto es una base de prompt que nos puede ayudar bastante. Como os dije ayer, lo mejor es que realicéis vuestros propios prompts vosotros, ¿vale? Por tanto, imagínate, una respuesta a este prompt sería: actúa como un consultor en estrategias de innovación con una gran experiencia en proyectos de transformación digital, con un profundo conocimiento de tendencias actuales y futuras en estos campos. Tu tono es confiado, inspirador y colaborador. Un estilo detallado, claro y estratégico. Y te diriges a una audiencia de líderes empresariales y responsables de tomas de decisión en diversas industrias. Quiero una respuesta en formato de recomendaciones estratégicas con ejemplos de proyectos de transformación exitosos, y su objetivo es identificar y discutir oportunidades para estrategias de innovación y destacar tendencias emergentes que puedan impactar en la competitividad y el crecimiento de empresas. Como veis, estamos haciendo un prompt muy específico. Por tanto, el resultado que vas a obtener va a ser fantástico con respecto a lo que nosotros requerimos. ¿Vale? ¿Ok? Vale. ¿Bien todo el mundo? Sí. ¿Entendido? Sí, me he ¿Sí? entendido. ¿Alguna duda? Sí. Sí, No. dime duda. ¿Alguna duda? Macarena, tú que estuvimos jugando ayer con tu proyecto, ¿te viene bien? Sí, me viene bien, me viene genial. Bien. Ya hemos visto, nivel de entrada, las cosas mínimas que debe de contener un prompt, tenemos que ser claros, etcétera, etcétera. Ya hemos visto un nivel un poco más avanzado, donde hemos visto diferentes aspectos que debe de contener un prompt más avanzado para obtener unos mejores resultados. Y ahora vamos todavía al nivel más avanzado, ¿vale? Que es aquí vamos a introducir un nuevo concepto que son los prompts negativos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso le decimos: recomiéndame una receta de ramen sin gluten, ¿vale? Esto nos lleva a que el chat GPT excluya cualquier elemento que tenga gluten de la receta. Es un prompt negativo. Y el prompt negativo es una forma muy efectiva de restringir nuestra pregunta, nuestra respuesta, lo que pretendemos obtener, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es pensar en topics o en acciones que queremos evitar en la respuesta y cómo podemos incorporar estos prompts negativos a nuestro input, a nuestra solicitud, ¿vale? De esta manera, por ejemplo, si trabajamos con el mismo prompt que hemos visto ahora, ¿qué podríamos añadir, qué podríamos mejorar con un prompt negativo? Pues sería algo así como esto. Es decir, he puesto en rojo el prompt negativo. Es decir, seguimos a actuar con consultor, pero le decimos: no debes proporcionar soluciones de un único proveedor, hablar negativamente de los competidores o garantizar resultados específicos sin tener en cuenta el contexto único de la empresa y del proyecto. Y después, con respecto a la respuesta, le decimos: no deben omitir los posibles retos y riesgos asociados a la estrategia propuesta, ni ignorar el impacto de estas transformaciones en la cultura organizativa y de los empleados en la empresa. Es decir, estamos todavía dirigiendo más
la respuesta que queremos obtener de ChatGPT. Con este prompt negativo estamos limitando o exigiendo que haya determinados aspectos que se tengan o no se tengan en cuenta con respecto a la respuesta que vamos a obtener. ¿Vale? ¿Ok? ¿Bien? Bien. Sí. Ok. Dime. Fantástico. Pero ahora os voy a dar el macro truco final. Ya veis que los prompts no es lo que hicimos ayer con Macarena, que hicimos prompts muy simples de una frase. Aquí estamos hablando de que un prompt elaborado puede ser un folio de largo. Vamos a todavía mejorar el prompt con este macro truco, que es el siguiente. Cuando terminamos de hacer nuestro prompt, le metemos este prompt adicional, que es: antes de comenzar a darme la respuesta, quiero que comprendas completamente lo que te pido. Asegúrate de entender toda la información que te he enviado y preguntarme todo lo que necesites para analizar correctamente la tarea. ¿Qué va a hacer ChatGPT? Si considera que tiene dudas o no está clara la propuesta, que van a pedir más información concreta para que su respuesta sea lo más adecuada de lo que vosotros queréis. Qué fuerte. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Al final vais a hacer unos expertos en esto, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? De acuerdo. Bien. Estoy alucinando. Y al final es esto, como tenéis la presentación, lo podéis copiar y pegar para tenerlo. Y al final tenemos el nivel máster del que no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar en el siguiente día, que es que hacerle que ChatGPT os haga vuestros propios prompts y no tenéis ni que hacerlo vosotros. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Porque si no, ya os vais a blow la cabeza. Bien. Y ahora os voy a dar una serie de prompts que os pueden ser útiles en esta primera fase de vuestra propuesta de valor y de vuestro plan de negocio. ¿Vale? Vamos a ver varios prompts. El primero es el prompt de análisis de mercado. ¿Vale? Este prompt nos va a ayudar a analizar el mercado de nuestro negocio. Por ejemplo, podemos realizar el siguiente prompt. Realice un análisis de mercado para determinar, yo me he inventado un negocio, la demanda potencial de un sistema eléctrico digital de disuasión de tiburones. ¿Vale? Vosotros podéis poner aquí vuestro negocio lo más explícito posible, que incluya la investigación de los mercados objetivos, datos demográficos clave, puntos débiles, tamaño del mercado, tendencias de crecimiento y cuota de mercado potencial. Además, quiero que me proporciones una plantilla de análisis de mercado exhaustiva, que incluya factores relevantes como mercado objetivo, datos demográficos, puntos débiles, tamaño del mercado y tendencias de crecimiento. Sugiérame fuentes de datos y metodologías fiables para llevar a cabo el análisis y hágame cualquier pregunta de seguimiento que necesite para crear este análisis de mercado. ¿Qué es lo que podríamos añadir aquí? ¿Qué le falta a este prompt tan fantástico que os he marcado? Los prompts negativos. Podríamos limitarlo con prompts negativos. Muy bien, Alberto. ¿Qué más? Actúa como el ROM. Actúa como un experto en sistemas digitales de comercio electrónico. Actúa como un consultor experto en el mercado, en crecimiento del mercado. Actúa como un... ¿Vale?
Eso le faltaría. ¿Es requisito indispensable? No, pero sí nos va a dar una respuesta, digamos, más coherente con este sentido. ¿De acuerdo? Pero tal y como está bien. ¿Vale? ¿Ok? Esta pregunta que le hemos hecho a ChatGPT nos va a generar un esquema en una plantilla de análisis de mercado. Después de que ChatGPT genere este esquema, ¿qué podemos hacer? Seguir preguntándole. Y podemos decir, relléneme la plantilla que acabas de crear. No me gusta la respuesta que ha dado en el punto tal. Redefínalo con, pues, por ejemplo, lo que ha dicho Alberto, con prompts negativos, con otras opciones, que se centre en un área. ¿Vale? ¿Ok? Que tenemos que seguir, por ejemplo, en este caso, este análisis, tenemos que seguir esta estrategia al pie de la letra. Pues tenemos que tener cuidado, ¿vale? Como generadores de una startup o de una empresa que está empezando, el tiempo, los recursos y la naturaleza acelerada que tenemos con toda nuestra empresa, lo que necesitamos es una manera eficiente y eficaz de estar a la vanguardia. Y las estrategias estas de prompt driving, que se llaman, nos permiten centrarnos en el negocio y poder hacer mucho más rápido. Pero tengamos en cuenta que estos son solo propuestas, ¿vale? Sois vosotros los que tenéis que constatar esta realidad dentro del mercado, ¿vale? Bien, vamos a ver un segundo prompt que nos va a poder ayudar, que es el establecimiento de KPIs, el establecimiento ¿cómo se dice KPIs? De puntos de control, ¿vale? Que nos van a ayudar a la hora de determinar si nuestro negocio está evolucionando o no correctamente. ¿Cuál es el primer problema que nos encontramos? El primer problema que nos encontramos es que la mayoría de las empresas, sobre todo las que están empezando, ¿vale? No tiene KPIs, no tiene indicadores de control claros o definidos. ¿Qué es lo que significa KPIs? Key Performance Indicator, que son indicadores de el performance, de si se está cumpliendo o no con los objetivos que nos hemos marcado. Por tanto, lo que tenemos es que pedirle a ChatGPT que nos ayude en la creación o en la definición de estos KPIs que vamos a utilizar para determinar cuál va a ser el seguimiento y cuál va a ser si estamos o no optimizando esto. Lo que haríamos sería principalmente un prompt como este. Identifique indicadores clave de rendimientos, KPIs, que sean SMART. SMART es una metodología para determinar objetivos. Dice que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y sujetos a plazo. Y lleva las iniciales de cada una de estas palabras en inglés. Indique los factores clave SMART para indicar qué área de negocio, alineado con los objetivos generales de la empresa y revisados periódicamente. Proporcione una lista de KPIs adecuados para indique el área de negocio y solicite orientación sobre el establecimiento de los objetivos SMART. Indique también las mejores prácticas para seguimiento, revisión y actualización de los KPIs a medida que evoluciona mi startup. Y volvemos con el final. Hágame cualquier pregunta de seguimiento que necesite para crear estos KPIs.
Podríamos haberlo puesto, como la otra vez, mucho más largo de a ver si has entendido correctamente y tal. ¿Vale? Al final, esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, determinar cuáles son los indicadores clave que tenemos que tener en cuenta para saber si nuestro negocio va por el camino correcto o no. Un siguiente prompt que vamos a ver es un prompt que nos va a ayudar a ver cuál es el panorama competitivo. ¿Vale? Y lo que le hacemos es analice el panorama competitivo de indicar la industria, el segmento, etcétera, para identificar áreas de diferenciación y ventajas competitivas, incluyendo ofertas de producto, estrategia de marketing, precios, canales de distribución y customer experience, experiencia del cliente. Proporciono una plantilla detallada de análisis de la competencia que incluya factores como la oferta de producto, la estrategia de marketing, los precios, los canales de distribución y la experiencia del cliente. Deme ejemplos de cómo otras startups, otras empresas nuevas, se han diferenciado con éxito en indicar el sector. Y hazme las preguntas de seguimiento que necesites para crear este panorama. Una vez que nos dé la plantilla, podemos decirle, relléneme la plantilla con la información que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Ok? Aquí, como nos dijo Alberto antes, podríamos meter prompts negativos y siempre podríamos meter primero el prompt del rol actúa on. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, Salvador, nosotros debemos pedir siempre una plantilla. No te estoy entendiendo nada. Es que se te entrecorta las palabras. Usa el chat. Escríbemelo por el chat. Es que no te entiendo nada. Vamos a ver. ¿He entendido algo de plantilla? Vamos. Vamos a pedirle una plantilla. Estas son las plantillas. Lo que estás viendo es una plantilla. Ah, una plantilla. Bueno, aquí le estamos pidiendo una plantilla porque lo que estamos diciendo es, en una plantilla detallada, indícame qué factores tenemos que tener, la estrategia de marketing y los precios. En una plantilla o en un cuadro, podríamos haberle dicho. En un cuadro, determíname. Le estamos diciendo la forma en la que queremos que nos devuelva la información. Podemos decir en una plantilla, en un cuadro, estamos diciéndole la estructura en que nos la devuelva. ¿Qué ocurre si vestimos un cuadro, como un cuadro de Excel, por ejemplo, donde pone, ¿qué te digo yo? Estrategia de marketing, tal, estrategia de precios, canal de distribución, experiencia de cliente, cómo se llama, y luego podemos decirle, rellénamela tú. ¿Vale? Ok, fantástico. Bien. Seguimos con el siguiente prompt que nos puede ayudar en esta fase, que es el prompt DAFO o prompt swap. ¿Sabéis lo que es el DAFO? No. ¿No? Sí, ¿Sí? ¿Quién ha dicho sí? No. yo, Silvia. Silvia. Bien, Sí. explícale a tus compañeros, Silvia, qué es el DAFO. Pues el DAFO son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene tu idea de negocio o tu empresa. Exacto. El DAFO es una metodología que nos ayuda a definir cuáles son las deficiencias o las oportunidades que tiene nuestro negocio. ¿Para qué sirve el análisis DAFO? El análisis DAFO sirve para aprovecharse de las fortalezas y las oportunidades y minimizar nuestras debilidades dentro de nuestro negocio. ¿Vale? Este prompt nos es útil para desarrollar nuestro DAFO o SWOT, que se llama por las sílabas en inglés. Y le podemos decir, realice un análisis DAFO en el que participen las principales partes interesadas para identificar y priorizar oportunidades y amenazas críticas en el área de negocio y que desarrolle estrategias
procesables para abordarlo. Es decir, no solo estamos diciendo que nos haga un DAFO, sino que nos determine las estrategias para abordar ese análisis DAFO. Oriénteme cómo llevar a cabo un análisis DAFO colaborativo, incluyendo cómo involucrar a la parte interesada y reunir diferentes perspectivas. Ayúdeme a priorizar los elementos más críticos y a desarrollar estrategias procesables para abordarlo. Y hágame cualquier pregunta de seguimiento que necesite. ¿Vale? Es decir, le estamos diciendo que nos ayude a identificar nuestro análisis DAFO y que nos diga cómo realizarlo, es decir, cómo completarlo. Ellos nos van a dar un análisis, pero nosotros podemos detectar más o menos fortaleza, más o menos oportunidades, más o menos debilidades, que podemos irle incluyendo. Le podemos decir, incluye dentro de las debilidades esta y esta que no has incluido. Incluye dentro de las oportunidades esta y esta que no has incluido. Y luego le podemos pedir, que es lo que estamos haciendo, qué estrategia podemos utilizar para abordar estas debilidades, fortalezas, oportunidades, etcétera, que nos da nuestro análisis DAFO. ¿Vale? ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? No tenéis ninguna duda, no puedo ser tan bueno. Créeme. Bien. Silvia, tú que has usado más ChatGPT, que a lo mejor alguno de tus compañeros, ¿te está siendo útil? Sí, sí, porque, bueno, yo he usado algunos prompts, pero por ejemplo el DAFO, bueno, me pasa que, por ejemplo, hace poco hice un DAFO y nunca me acordé de ChatGPT. Entonces, y ya pues lo saqué yo sola, ¿no? Y ahora que lo estoy viendo dije, mira, a lo mejor me hubiera podido servir, pero bueno, de todas maneras saqué lo que quería sacar. Hombre, el chat de GPT no sustituye a tu DAFO. Va a ser una entrada. De hecho, probablemente le tengas que meter, oye, en oportunidades mete esto, esto y esto, en debilidades mete esto y esto. Pero cuando le metes, es decir, cuando completas tú el DAFO con ChatGPT, además te va a poder dar unas, sobre todo, estrategias para abordar este DAFO que te van a poder ayudar a desarrollarte muchísimo mejor. ¿Vale? Claro. O sea, por ejemplo, darle la vuelta o, por ejemplo, las amenazas o cosas así. Exacto. Y te puede dar de esto. Incluso por aquí, por ejemplo, aquí podemos jugar con la temperatura de uno, ¿vale? Y buscar respuestas a lo mejor un poco locas. ¿De acuerdo? Que nos pueden, que no sé a quién la vamos a hacer, pero que nos pueden inspirar creativamente para desarrollar una propuesta de valor totalmente diferencial. ¿Vale? Es decir, que recordemos que siempre tenemos por ahí la temperatura para jugar con ella. ¿Vale? De menos a más creativo. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Siguiente y último prompt que os voy a dar en esta fase para que podamos, para que puedan ser útiles. La estrategia de precio. ¿Vale? Sí, la fijación de precio es un aspecto crítico para las nuevas empresas, pero muchas veces no se le da la importancia que merece. Si cobramos demasiado, nos va a rechazar la venta. Si cobramos demasiado poco, vamos a dejar de generar ingresos o también se puede producir un rechazo en venta. Por lo tanto, ¿cómo puede ChatGPT ayudarnos? Obviamente, previamente tenemos que haber hecho nuestro cálculo de punto de equilibrio, tendríamos que haber hecho nuestro análisis financiero, que es uno de los puntos que veremos al final de todo este plan formativo. ¿Vale? Y tenemos otro prompt. Desarrolla una estrategia de precios optimizada para el producto basada en los precios de la competencia, la sensibilidad al precio del público objetivo y varios modelos de precio. Aquí tener en cuenta que no le estamos diciendo que tenga en cuenta los costes de producto. ¿Vale? Es decir, estamos solicitando una estrategia de precio basada en los precios de la competencia. Como sabéis, la estrategia de precios tiene que tenerse en consideración varios temas, entre ellos los precios de la competencia, por supuesto, un análisis de coste y de punto de equilibrio dentro del análisis financiero de la empresa. Proporciona una visión general de los diferentes modelos y estrategias de fijación de precios,
como algunos ejemplos de cómo se ha utilizado en sectores similares. Guiar sobre cómo investigar los precios de las competencias y cómo comprender la sensibilidad al precio que tiene mi público objetivo. Y aquí, ¿qué haríamos? Definirle nuestro público objetivo. De igual forma que en el producto o servicio no le íbamos a poner el nombre. Contra más definamos nuestro producto o servicio, mejor va a ser. Hazme cualquier pregunta de seguimiento que necesite para generar la estrategia de precio. Y como le faltará información, nos va a pedir cosas. Yo recomendaría que en un Word tuvierais la definición de vuestra empresa, la definición de vuestro producto o servicio, la definición de vuestro mercado, la definición de vuestro público objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que tengáis todo esto. Y no os he puesto, que os lo voy luego a subir. Esperad un momento, porque además lo hice. Ay, lo hice ayer y se me ha olvidado. Bien, no os he puesto un prompt que he hecho para ayudaros a identificar vuestro público objetivo, ¿vale? Luego lo subiré a la plataforma para que lo tengáis, que me acabo de acordar al ver el de los precios. Bien, con respecto a cómo ChatGPT puede ayudarnos a nivel de empresa, lo que tenemos que decir es que tenemos que tener en cuenta lo importante y lo no importante de, por ejemplo, en el caso de estrategia basada en prompt, que tenemos que hacer. Tenemos que centrarnos cuando pidamos prompts sobre estrategia en lo que importa. Tenemos que dejar claro en el prompt cuáles son nuestras áreas de foco. Tenemos que priorizar nuestros esfuerzos y optimizar nuestros recursos. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, con un prompt negativo podemos indicarle cuáles son nuestros recursos máximos o en dónde queremos enfocar nuestros esfuerzos, ¿vale? Para que la estrategia sea más adecuada a nuestra situación a nivel empresarial. Uno de los errores que cometemos utilizando ChatGPT en el tema de estrategias es la dependencia excesiva de lo que te dice ChatGPT y el uso inadecuado que podemos hacer de esta herramienta. Tener en cuenta que la inteligencia artificial se utiliza de forma complementaria. Es una manera de complementar, no de sustituir la experiencia humana. ¿Vale? La forma de mejorar el enfoque en ChatGPT es perfeccionar continuamente las indicaciones que estamos utilizando para alinearlo mejor con nuestros objetivos empresariales y de esta manera poder abordar los retos específicos a los que nos estamos enfrentando. Esto nos va a permitir obtener una información muy valiosa para impulsar nuestra empresa, ¿vale? Pero recordemos que el ChatGPT, sobre todo en estrategias, es un tema complementario, sirve para complementar, nunca para sustituir, ¿vale? ¿Ventaja que tenemos con el uso de estos prompts? Pues vamos a mejorar la toma de decisiones. Con ChatGPT podemos analizar gran cantidad de datos y extraer información valiosa. ¿Y esto qué nos va a hacer? Pues nos va a permitir tomar decisiones mucho más informadas. La inteligencia artificial lo que nos va a proporcionar es una comprensión mucho más profunda de las tendencias de mercado, las preferencias del cliente o las estrategias de la competencia. Y de esta manera, ChatGPT nos puede guiar en la toma de decisiones basadas en datos que mejoren la posibilidad de éxito de nuestra empresa. Además, nos ayuda con procesos mucho más racionalizados. ChatGPT nos puede ayudar a automatizar tareas repetitivas, como es la atención al cliente o la generación de contenidos, liberando al equipo de trabajo para que pueda centrarse en las iniciativas más estratégicas de la empresa. Al nosotros utilizar la inteligencia artificial y todas las capacidades de procesamiento, se reduce el, llamémosle, trabajo manual. Y de esta manera aumentamos mucho la eficiencia y, por supuesto, en última instancia, ahorramos tiempo. Al final, si nosotros somos capaces de decirle que nos prepare un blog o que nos
de contenido para redes sociales, estamos ahorrando tiempo y liberando al equipo de trabajo que tenemos en la empresa, que en muchos casos somos yo conmigo mismo. ¿Vale? ¿Ok? Como tercer punto he puesto que mejora el compromiso del cliente. A ver. ChatGPT se puede utilizar para generar interacciones personalizadas con los clientes, como por ejemplo conversaciones de chatbox o mensajes de marketing a medida, o por ejemplo utilizar WhatsApp como herramienta de marketing. Al aprovechar la comprensión del lenguaje y el contexto por parte de inteligencia artificial, esto va a permitir interactuar con los clientes a un nivel mucho más profundo y de manera desasistida. Y de esta manera podemos aumentar la satisfacción del cliente y, por tanto, la lealtad de los clientes. Siguiente, puede fomentar la innovación y la creatividad. Bien. ChatGPT nos puede ayudar a generar un montón de ideas. Nos puede ayudar a generar ideas de productos, de servicios, nuevas estrategias empresariales. Nos puede ayudar a darnos una perspectiva diferente, nueva, fresca, ¿vale? A ayudar a identificar pues, soluciones novedosas o oportunidades de crecimiento. Recordemos que tenemos el elemento de la temperatura, que nos puede ayudar, nos puede hacer que mejore para que la respuesta sea más o menos creativa o disruptiva, ¿vale? Mejor análisis de la competencia. Con ChatGPT podemos supervisar y analizar actividades de la competencia. Podemos proporcionar información sobre sus puntos, fuentes o débiles. Y además esta información que nos puede ayudar pues, a identificar lagunas en el mercado o a ajustar nuestra propia estrategia. Tenemos que tener en cuenta que, fijaros, yo le puedo decir a ChatGPT que haga un análisis de toda la actividad de mi competencia en redes sociales y que me indique qué estrategia está siguiendo para yo poder actuar en consonancia a eso, por ejemplo. Y este análisis que tendríamos que hacer nosotros uno a uno o contratar a una empresa para que nos lo hiciera, nos lo puede hacer perfectamente ChatGPT. Y finalmente, mucha mayor colaboración y comunicación. ChatGPT lo podemos usar como una herramienta de comunicación interna, de comunicación, de colaboración, etcétera. De tal forma que si estamos trabajando en un equipo y además ahora que trabajamos muchos en remoto, podamos optimizar nuestra comunicación. ChatGPT nos puede redactar nuestros mails, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una queja de un cliente que no tiene razón y estoy con un cabreo de 3 pares de narices, mejor no escribas email. Entonces, ChatGPT lo que puede hacer es decirle cuál es el contenido que tú quieres darle al mail y decirle que, por favor, es una queja de cliente y que quieres responder de una forma online, de una forma agradable, pero siendo claro en la respuesta, por ejemplo. ¿Vale? Finalmente, ChatGPT nos puede ayudar mucho en la automatización. Podemos automatizar la generación de contenido, la atención al cliente, los recursos de mercado, la monitorización de redes sociales o la gestión de tareas. Es decir, podemos asignar tareas mediante la automatización, podemos hacer, por ejemplo, un análisis de datos e informes. Podemos coger 5 estudios de mercado, dárselo a ChatGPT y decirle, resúmeme cada uno de ellos, ¿vale? Y dime cuál considera que es la mejor opción entre todos los que estás haciendo, teniendo en cuenta esto, esto y esto. Fijaros la cantidad de tiempo que nos puede ayudar. Imaginaros que yo soy un instructor de yoga, ¿vale? Y quiero ver nuevas tendencias dentro del mundo de yoga. Y puedo coger 5 artículos o 3 estudios de diferentes personas, decirles que me lo resuman, que me lo analicen, que me digan cuáles son los puntos clave y que me dé su perspectiva con respecto a todo esto. ¿Y qué podemos obtener? Pues que al final yo solo me tenga que leer un artículo de todos los que hay porque en muy poco tiempo he podido
tomar una decisión y me puede saber qué es la solución que me puede ayudar más. ¿Vale? ¿Ok? ¿Bien? Ok, está ¿Claro? muy bien. Sí, sí, sí. Fenómeno. Sí. Bien. Recordemos, para crear prompts eficaces tenemos que seguir una serie de consejos. He resumido un poquito todos, aunque ya hemos visto muchos tips and tricks, muchos consejos y muchos trucos para hacerlo. Pero sobre todo, primero, seamos específicos. Por favor, definir claramente la pregunta o la solicitud de ayuda que le estamos haciendo a la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que pueda entender nuestra intención y, por tanto, proporcionarnos una respuesta acertada, una respuesta centrada en lo que nosotros requerimos. Segundo, proporcionar contexto. Incluir información de fondo o de contexto relevante que ayude a la inteligencia artificial a guiar su respuesta. Y de esta manera hacer que la respuesta sea más precisa y mucho más útil. Tercero, desglosar las preguntas complejas. Si tiene alguna pregunta en varias partes, considera mejor dividirla en pequeñas partes y formular cada una por separado. Tenemos que tener en cuenta que para una inteligencia artificial, por muy inteligencia que sea, le es más complejo entender una pregunta compleja, una pregunta larga, que una pregunta corta. ¿Por qué? Porque los vectores que tiene que utilizar para entender todo el contexto de la frase son mucho mayores. Por lo tanto, las herramientas neuronales que utiliza, de neuronales de inteligencia artificial, van a ser muchísimas más. Experimenta con la redacción. Si no obtiene la respuesta adecuada, experimenta, prueba a formularlo de otra manera, o hace una pregunta indicándole un algo diferente, un ángulo diferente, o, por ejemplo, podemos cambiar la temperatura o el tono de la respuesta, y finalmente ser conciso, ¿vale? Aunque proporcionar contexto es importante, evitemos preguntas demasiado largas que puedan confundir. Preguntas demasiado largas, no que el prompt no te alargue. Es decir, nos puede ocurrir que queremos algo tan concreto que el prompt sí tiene que ser largo, ¿vale? Tenemos que buscar un equilibrio entre la claridad y la brevedad. ¿De acuerdo? Bien. Y para concluir toda esta parte de inteligencia artificial. Podemos decir que a medida que las tecnologías de inteligencia artificial y de automatización van a seguir evolucionando, las aplicaciones que estas van a tener en el mundo empresarial van a tener cada vez mucho más alcance e impacto. Todas las capacidades de procesamiento que tiene el lenguaje natural ya, como hemos visto, están transformando la forma en que las nuevas empresas y las empresas ya establecidas abordan la resolución de problemas, la comunicación y la toma de decisiones. Podemos decir que en el futuro, que ya es presente, podemos esperar más interacciones mucho más avanzadas del estilo de ChatGPT, con capacidades mejoradas para comprender el contexto. Y de esta manera generar perspectivas matizadas y que se lleguen a integrar perfectamente con otras herramientas y sistemas empresariales. De hecho, ya lo estamos viendo. Tenemos inteligencia artificial integrada, por ejemplo, en Excel, a la que le decimos que nos haga una fórmula que ya no tenemos que hacer nosotros. Tenemos inteligencia artificial, por ejemplo, en la herramienta Canva, que nos permite que nos redacte los posts de redes sociales. Es decir, tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial ya incluidas en otras herramientas empresariales que estamos usando. Adoptar el sistema de prompt de ChatGPT como una herramienta estratégica es, digamos, importante para las empresas para mantenerse a la vanguardia. Si aprovechamos la potencia de todos estos modelos lingüísticos basados en la inteligencia artificial, podemos desbloquear nuevas oportunidades, podemos agilizar las operaciones y podemos fomentar muchísimo la innovación. ¿Qué es lo que nos permite ChatGPT?
asegurarnos de estar extrayendo su máximo valor y de esta manera poder tomar decisiones ágiles dentro del panorama empresarial, teniendo en cuenta este sistema de perfeccionamiento y experimentación continua que tiene ChatGPT. Acordémonos de lo de el artista y el crítico de arte, ¿vale? Y la continua pelea entre ellos por tener las mejores de las opciones. ¿Ok? ¿Bien? Bien. ¿Correcto todo? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Me he explicado correctamente? Perfecto. Bien, fantástico. Espera que me salgo de esta presentación y volvemos a la siguiente. Os va a ser yo creo que os va a ser de mucha utilidad a partir de ahora. Vamos a ver. Aquí. Un segundo. Un momento, que estoy abriendo la siguiente presentación, que no la había dejado. Disculpad. Vamos allá. Ok. No veis la presentación todavía, ¿no? Vale. ¿Veis la presentación ahora? Sí. 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 Bien. Vamos a ver. Ok. Vamos a hablar de modelo de negocio y de propuesta de valor. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. ¿Me veis? Ahora veis el cuadrito con toda la gente, ¿no? Vale. Toda la gente, bueno, yo te Bueno, veo a ti casi y veo toda. la presentación. Bueno, ahora no, ¿no? Yo te veo Ahora a no ti ve. y al lado la presentación. A ver, si le doy a vista. ¿El resto me veis? ¿Veis al resto de la gente? No. Sí, ¿verdad? Yo sí lo veo. Yo veo la presentación y el que está hablando. Ah, vale, yo ya sí veo a la gente arriba. A ver, tenéis tal. Bueno. Una cosa importante. Para